Hola, ¿cómo están? En esta ocasión este es el segundo video de la lista de reproducción alrededor de eh, estadística para ciencia de datos. En esta parte ya estamos trabajando la segunda parte de esta estadística para ciencia de datos, en la que trabajamos la distribución uniforme. Antes trabajamos la distribución normal. Entonces aquí vamos a aprender a utilizar la función numpy.random.uniform de NumPy para crear muestras del tamaño que queramos, que distribuyan de manera uniforme y ver gráficamente eso, qué significa de distribuir uniforme, que ya no es una distribución acampanada o que mayoritariamente se van como aglomerando los datos alrededor de la media. No, aquí no. Entonces, bueno, para nuestra presentación RISE siempre pasamos de este cuaderno Jupyter, gracias a la aplicación RISE, a la extensión NB Extensions RISE. Pues le damos al R y se nos convierte el cuaderno en una presentación en diapositivas, en donde en la primera línea nos habla del Open Collab, que recuerden que este vínculo dado por Aurelien Guerón, que es nuestro referente principal en la didáctica de la ciencia de datos, con su libro Manos a la obra en Machine Learning, con Skillr, Keras y TensorFlow. Pues aquí, gracias a ese Open Collab, vinculamos el cuaderno con Google Colab y con GitHub, el pulpo con cabeza de gato. Y desde aquí ya las personas pueden guardar una copia en su Drive y descargar el cuaderno de extensión IPYNB para que puedan hacer la práctica y la lectura experimental e interactiva de este video, y para que puedan hacer todo lo que yo estoy haciendo en tiempo real y puedan practicarlo y darle manos a la obra al Machine Learning y a la ciencia de datos. Entonces, si volvemos a la presentación, luego de esa, tendremos este video, que cada cuaderno llevará un video en YouTube, que de tal manera que desde la red social GitHub se pueda ir desde el cuaderno al video en YouTube, y de las observaciones en el video se pueda ir del video a la red social GitHub, de tal manera que la conexión entre el video y el cuaderno ayude a los estudiantes para poder hacer la práctica de una manera más fácil y ágil, interactiva y experimental de lo que en el video se presenta. Esto bajo un modelo de aula invertida. Entonces aquí recuerden que nos señala la línea acá. Cuando está en verde, le damos aquí para estar fuera de la línea. Adentro estaría verde, por fuera estaría azul. Y cuando está azul, le das Control Enter y él te muestra la edición del código Markdown que has utilizado para generar este hipervínculo para el video. Luego también tendremos un vínculo para el programa del curso. Este vínculo implícito lleva a las personas a el programa de esta cartilla en didáctica de ciencia de datos, donde le describirán el resumen de la propuesta, el contexto donde se creó, el objetivo, los resultados, el rol del docente y del estudiante, el factor diferenciador, las evidencias y muy importante, la metodología seguida en esta cartilla, en la que empezamos con una enseñanza alrededor del programa del lenguaje Python, con los tipos de datos, y luego enseñar a las personas a ver estructuras de datos. Aquí, a ver las estructuras de datos, como las listas, las tuplas, los diccionarios, las matrices y los data frames. Los data frames que aquí nos aparecen. Entonces aquí vemos el logo de Pandas, que son logos gratuitos en este marco de ciencia abierta. Y luego en esta metodología vemos algunos elementos de estadística para ciencia de datos, estadística descriptiva, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y estadística inferencial, en la que vemos la distribución normal, luego la distribución uniforme y después medidas de correlación. Aquí tenemos que agregar las medidas de correlación, y después cómo obtener datos. Vamos a ponerlo acá de una vez. Ese cuaderno lo podemos actualizar fácilmente desde acá. Entonces aquí bajamos al cuaderno matriz y decimos, ves que en estadística
vamos a ver estadística inferencial, y en la estadística inferencial vamos a ver la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad normal, la distribución de probabilidad uniforme, y vamos a ver el concepto de correlación para poder establecer qué atributos son mejores predictores para construir un modelo de Machine Learning. Entonces, aquí le damos Enter, le damos otra vez asterisco y decimos análisis de correlaciones, el concepto de correlación, análisis de correlaciones, análisis de correlaciones. A este le quitamos de pronto que nos quede un solo espaciocito. Estas son formas Markdown para generar, entonces, que dentro de estadística, miren qué tan bacano, pues vamos a tener estadística descriptiva y estadística inferencial. Dentro de la descriptiva vamos a tener las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, y dentro de la estadística inferencial la distribución normal, la uniforme y el análisis y el concepto de correlación. Después veremos obtención de datos, visualización de los mismos, procesamiento de los datos para construir modelos de regresión y preprocesamiento de los datos para construir modelos de clasificación, selección de algoritmos de regresión, selección de algoritmos de clasificación, medidas de desempeño para un modelo de regresión, medidas de desempeño para un modelo de clasificación, y una introducción en las redes neuronales secuenciales para hacer regresión y clasificación. Esa es toda nuestra estructura que puede conocer la persona al ir con este vínculo al programa del curso, de tal manera que él siempre, en todo momento del curso, pueda ver dónde está y a dónde y para dónde va. Luego, bueno, pues decirle que el modelo que gobierna esta cartilla es, y que fundamenta esta cartilla, el modelo pedagógico, es el de aula invertida o aprendizaje invertido, en el que este vínculo lo va a llevar a describir efectivamente en una infografía, una síntesis muy bacana y muy agradable del gobierno de Canarias, sobre el aprendizaje invertido o Flip Learning. Nos va a permitir descargar de manera gratuita la infografía y decir que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. Nos dice también para qué sirve, y es que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar y resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, priorizar, examinar, argumentar y proponer ideas de aplicación de los conocimientos que requieren la interacción entre iguales, entre los estudiantes, y la ayuda del docente ya como facilitador. Entonces, así los atributos de este modelo son el aprendizaje activo, el cambio de rol del docente, un aprendizaje personalizado, una integración de tecnologías gracias a videos y cuadernos Júpiter que pueden ser visualizados a través de celular, tablet o computadores, la inclusividad, porque utilizamos diversas tecnologías que hagan accesible a diferentes personas este saber de la ciencia de datos y puedan adquirir estas habilidades, y una evaluación formativa y continua. Al permitirle a los estudiantes poder evaluarse en cada momento sobre cómo van sus aprendizajes, al sugerirle en los cuadernos que por favor aprenda siguiendo una metodología de lectura y escucha de los videos interactiva y experimental. Y en el proceso Flip Learning o de aprendizaje invertido, fuera del aula, el docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y colaborativo, y diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula, como videos y cuestionarios, y seleccionará e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo y diseña actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. Y el alumnado accede cuantas veces necesite a las actividades facilitadas por el profesorado y realiza las actividades propuestas en esos videos y en esos cuadernos a los que puede acceder de manera pública y abierta y gratuita. Y en el aula, el docente guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo a la diversidad, retroalimenta el desempeño de los equipos, grupos y de alumnado individualmente, y genera espacios para la coevaluación y autoevaluación, de tal manera que el estudiante mismo en ayuda o asistencia del profesor se pueda evaluar en su aprendizaje y cómo si ha adquirido las habilidades o no.
y el alumnado realiza actividades como debates, exposiciones orales, informes, diario de aprendizaje, cuaderno de trabajo y un cuaderno de trabajo pues que sea cooperativo. Entonces podemos también, gracias a esta tecnología, hacer cuadernos en los que todos los estudiantes puedan apoyar en su ejecución o en su realización, dado que estos cuadernos se articulan con la plataforma Google Colab o Google Collaboratory, en la que todos podemos editar en conjunto. Y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Y bueno, también nos dicen, bueno, y ventajas del Flip Learning. Pues una de ellas es que incrementa el compromiso del alumnado porque éste se hace corresponsable de su aprendizaje y participa en él de forma activa mediante actividades de cooperación y colaboración en clase. El estudiante nos ayuda, de hecho hemos visto muchos estudiantes que en la misma clase nos dan ideas y nos mejoran las propuestas en la implementación de algún concepto en un modelo o en la construcción de un modelo. Y personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado, diversificando los formatos de los productos, recursos y actividades, y además permite que el alumnado aprenda a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder al material facilitado por el profesorado en cualquier momento y en cualquier lugar, todas las veces que necesite, dado que todos los materiales están en redes sociales públicas, como GitHub, que es pública, de Microsoft, pero es pública y gratuita, y YouTube, que es pública y súper conocida y gratuita. Y convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas, se plantean interrogantes, en este caso en el aula se plantean muchos interrogantes y resolvemos los problemas que de ellos se desprendan y se resuelven dudas, fortaleciendo la interacción y fomentando el pensamiento crítico, analítico y creativo. Y también nos presenta qué es y qué no es el Flip Learning. El Flip Learning es personalizar el aprendizaje, es cambiar los roles en el aula, es utilizar metodologías activas integrando la tecnología de forma transparente. Y lo que no eso no es solo cambiar el orden de trabajo en el aula y que la tarea del alumnado sea ver únicamente videos. No, de ninguna manera, porque acá en esta propuesta él ve los videos, pero a la vez los utiliza para hacer la práctica de aprendizaje asistida con cuadernos a los que él puede acceder fácilmente a través de la observación del video y poder así ver un video no de forma pasiva, sino de forma activa, interactiva y experimental, al mismo tiempo que gracias a que el cuaderno lo accede con mucha rapidez a través del vínculo Open Colab. Y ya pues, veremos que este Flip Learning está asociado a la taxonomía de Bloom, en la que el estudiante debe crear, evaluar, analizar, aplicar y comprender y memorizar para aprender. Entonces aquí ya vemos pues que cómo eso está muy bien articulado para el servicio de las personas en la Universidad de Antioquia y el aprendizaje de la ciencia de datos. Entonces así puede ver todo. Aquí también le damos otra vez un panorama sobre sobre el Flip Learning, y también tenemos dentro de este modelo el motivar a los estudiantes a la lectura. En este caso queremos hacer simplemente una mención a John Allen Paulos, agradeciendo a mi amigo Daniel Muñoz Quintero, quien me ha regalado el libro El hombre anumérico, de John Allen Paulos, y que reflexiona sobre el analfabetismo matemático y las consecuencias que esto tiene. Él dice: las mates siempre fueron mi asignatura más floja. $1.000.000, 1.000 millones o 1 billón, no importa cuánto, siempre y cuando hagamos algo por resolver el problema. Entonces, que a veces cuando nos expresamos utilizamos términos o conceptos matemáticos como sin tener cuidado por ejemplo en este caso, de la diferencia en sus tamaños. 1 millón, 1.000 millones y 1 billón, como que los utilizamos indistintamente sin ver que tienen diferencias enormes. Y Jerry y yo no iremos a Europa con tantos terroristas. No iremos, aquí le ponemos, iremos a Europa con tantos terroristas. Y aquí el lenguaje LaTeX para poner los puntos suspensivos
lo podemos hacer con L de puntos abajo, puntos o low dots. Y el anumerismo o incapacidad de manejar cómodamente los conceptos fundamentales de número y azar atormenta a demasiados ciudadanos que por lo demás pueden ser perfectamente instruidos. Las mismas personas que se encogen de miedo cuando se confunden términos como implicar e inferir, reaccionan sin el menor asomo de turbación ante el más egregio de los solicismos numéricos. Me viene a la memoria un caso que viví en cierta ocasión en una reunión donde alguien estaba soltando una perorata monótona sobre la diferencia entre constantemente y continuamente. Y entonces, bueno, ahí va a seguir el libro, los invito a que lo leamos. Yo vuelvo y reitero mi agradecimiento a mi amigo matemático de la Universidad de Antioquia, Daniel Quintero, quien me ha regalado este libro y que lo voy a disfrutar al máximo en la promoción a mis estudiantes de la lectura. Y ya siguiendo con la presentación, con control más para que las diapositivas crezcan en tamaño, nuestro objetivo de aprendizaje para esta clase va a ser aprender a crear muestras aleatorias de tamaño deseado, del que usted quiera, y que distribuyan de manera uniforme con la función NumPy Random Uniform de NumPy, asociada a Python. Entonces vamos a aprender, en realidad lo que queremos es utilizar esta función para crear esas muestras del tamaño que queramos, muestras aleatorias. Entonces es como que para el estudio de la ciencia de datos, pues podemos crear datos aleatorios. Y esos datos aleatorios, esas muestras o datos aleatorios los podemos crear artificialmente, porque los datos no, para poder hacer prácticas de aprendizaje, porque los datos no son fáciles de acceder para ejemplificar cuando queremos aprender. Por lo tanto, entonces, en NumPy tiene un generador de números aleatorios para crearnos con datasets que distribuyan como necesitemos para el aprendizaje de la ciencia de datos. Bueno, también establecemos acá, gracias a la profesora Merlis de la Universidad de Antioquia, la licenciatura en matemáticas, que debemos siempre establecer unos prerequisitos conceptuales para acceder al saber que se quiera enseñar. Entonces aquí vamos a volver al cuaderno y diremos, bueno, ¿y qué prerequisitos serán necesarios para saber esto que vamos a decir? Bueno, pues los prerequisitos son saber qué es una población desde el punto de vista estadístico, población, saber qué es una muestra, que es una muestra aleatoria, bueno, pues hasta aquí de pronto eso sería como inicialmente esos conceptos que veo. Ya con la sugerencia de todos, pues vamos construyendo de acuerdo a la experiencia, si el estudiante requiere algunos otros más, para acceder a estos saberes que en este cuaderno se quiere decir, pero que el modelo siempre establezca algunos conceptos o prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje que aquí se plantea. Bueno, también saber qué es distribución uniforme, ¿cierto? Saber qué es una distribución uniforme, saber qué es una distribución de probabilidad uniforme, distribución de probabilidad uniforme. Y bueno, pues aquí le damos control enter para poder que él nos corra para ver la adición de esta línea Markdown y no se mueva de ella a la siguiente. Entonces así lo hacemos con control enter. Y para el diseño de la clase vamos a tener en cuenta algunos problemas de aprendizaje también. Entonces como que uno poder establecer que es que para la enseñanza de cualquier concepto es usual a veces encontrar ciertos problemas de aprendizaje. Entonces, irlos identificando en clase. Aquí vamos entonces a tener en cuenta cada vez que las personas en la aplicación de esta clase vayamos encontrando, pues los identificamos, los diagnosticamos, nosotros como licenciados en matemáticas, y buscamos estrategias para resolver esos problemas. También se le ponen a los estudiantes algunas tareas para realizar antes de clase, en este caso leer toda la documentación asociada
a la función numpy random uniform, y aquí pues yo te doy el vínculo para que vayas a ella, y con ella pues mira que vas a llegar, bueno, vamos a mirar aquí, vamos a cerrar esta para que vean que desde la presentación podemos ir a ella, al R, y le decimos, bueno, vamos a esta documentación. Entonces te vas al hipervínculo y él te lleva exactamente a numpy random uniform, donde te va a hablar sobre esa función random.uniform. Te va a decir que tiene parámetros low, high y size. Entonces low como de extremo izquierdo del intervalo donde queremos los valores, el extremo, high de extremo derecho, y size del tamaño de la muestra. Y así le va a decir que esa función lo que hace es dibujar muestras de una distribución uniforme. Y esas muestras que distribuyen uniforme están definidas por un intervalo semicerrado a izquierda, semiabierto a derecha, es decir, incluye el extremo izquierdo, pero no incluye el extremo derecho. En otras palabras, distribuye uniforme, dejémoslo así, estaría como hasta ahí, y después nos describe los parámetros low, high, size, y nos dice qué es lo que nos va a entregar. Nos va a entregar una matriz o un escalar que en definitiva una muestra que parametriza o distribuye uniforme. Eso es lo que entrega, es una matriz o un escalar o un número aleatorio que hace parte de una distribución uniforme. Y también nos va a decir que hay otras funciones asociadas, int, random integers, random samples, random, run y random generator uniform, para que también estudiemos estas otras funciones que para estadística nos ayudan en ciencia de datos. Nos dice también la función de densidad de una distribución uniforme, que es una función constante, igual a p de x igual a 1 sobre b menos a, donde esta función está definida en el intervalo AB, semicerrado a izquierda y semiabierto a derecha. Aquí high, aquí nos habla de que cuando high es igual a low, los valores que retorna, pues no, el valor de low será retornado. Eso es lo único que va a devolver, el valor más bajo. Y aquí nos muestra como ejemplos de aplicación. Entonces aquí esto de convertir en un número de punto flotante a esta expresión, 5 por punto 99. Y aquí también nos muestra cómo creamos en un intervalo -1, 0, 1000 datos con la función numpy random uniform, dándole a numpy el seudónimo np. Y así en ese se nos va a crear esa matriz, en realidad un vector fila con esos valores. Y aquí nos dice, bueno, y podemos con np.all pues tomar los valores que sean mayores o iguales que -1, mayores o iguales a -1, que en realidad van a ser todos. En este caso van a ser todos porque así los pidió. Y np.all para los menores que 0, y los menores que 0 pues también van a ser todos porque así los pidió. Entonces así también nos enseña cómo a revisar los valores a través de la función np.all, los valores que generes, y nos va a mostrar cómo hacer la gráfica utilizando Matplotlib. Entonces aquí es como que con esta documentación tienes todo para saber todo sobre la función, y mira que ahí termina. Entonces NumPy, esta documentación es excelente, y miren que distribuir uniforme no es distribuir acampanado, es decir, todos los datos son igualmente probables, por lo tanto las barras son casi de la misma altura. En una distribución con respecto a la frecuencia relativa, todos van a tener el 100% de probabilidad de ocurrir, todos los valores en el intervalo dado, en este caso el -1, 0. Entonces tener en cuenta eso. También nos va a decir que también tiene a numpy random triangular y a numpy random bone mice. Disculpan mi pronunciación, trato de crecer en esa parte también para ayudar a la comunicación científica. Vamos a ver cómo podemos servir a la comunidad. Y así, teniendo esta documentación, volvemos a nuestra presentación
y también se le propone al estudiante tareas para realizar en clase, y esas tareas van a ser efectivamente ahora sí el objeto principal de este video, que es efectivamente crear las muestras. Entonces, bueno, pues las tareas a realizar para obtener el objetivo, el objetivo que nos habíamos trazado de aprender a crear muestras aleatorias con esa función, pues entonces lo primero va a ser import numpy como np, como es usual en una línea de código, es decir, que cuando la señalas en azul le das Y y se vuelve una línea de código. Ahí ya tienes, importas la librería NumPy. Aquí le dices, bueno, ¿y qué lo hizo? En una línea de comentario, numeral, importé la librería NumPy, que es experta en creación de matrices, números aleatorios y manipulación de datos. Después que la importas, pues vamos a crear, entonces le vamos a poner aquí una línea de texto, entonces cuando la señalamos en azul le damos el atajo de teclado de la M, y ya aquí le decimos numeral, doble numeral. Vamos a ver, como es un sitio, este tiene numeral, entonces este va a ser de segunda categoría. Entonces le decimos, bueno, aquí que vamos a crear un número aleatorio que distribuya normal en 0,1. Entonces un escalar aleatorio. Bueno, entonces, ¿cómo creamos un escalar aleatorio? Hombre, pues con np punto random de aleatorio punto uniform, y como queremos un solo escalar, entonces le decimos, bueno, que se mueva en el intervalo 0,1 y que ¿cuántas muestras? Una sola muestra, es decir, un solo valor. Entonces recuerden que este es low, height y size. También se lo puedes poner a escribir, low, así se llama el parámetro, el otro se llama height, y size, de tamaño. También te pedimos que practiquemos mucho en el inglés. Este sería HIGHT, no estoy, revisemos a ver, y ese parámetro se llama HIGH, solamente HIGH, HIGH sin el T, y ahora sí lo creamos, y mire que nos creó una matriz, un array de NumPy, que es solamente compuesto por un solo número, que distribuye normal y que efectivamente es un valor en el intervalo 0,1. Recuerden que entonces ese intervalo va a ser, aquí lo ponemos en línea de comentario, con numeral, va a ser un intervalo cerrado a izquierda, entonces ponemos corchete, y semiabierto a derecha, borramos este, y el intervalo va a ser 0,1, es decir, incluye el 0, pero al 1 no. Entonces nos va a dar valores siempre menores que 1. Y así practicamos lo que nos decía la documentación, y es, bueno, dentro de esa muestra anterior, pongámosle aquí, de que esa muestra se llame S, que las muestras por lo regular en estadística las llaman con S, pues le decimos, bueno, ¿será que con np.all, será que todos esos valores de S son mayores o iguales que 0? Mayores o iguales que 0. Y él nos dice que sí, efectivamente, porque los pedimos mayores o iguales que 0. ¿Y será que todos np.all, esos valores de la muestra S, son menores que 1 estrictamente? Menores que 1. Y él nos dice sí, porque así los pedimos, porque los pedimos en el intervalo 0,1. Ahí vemos lo importante de aprender a revisar cómo son los valores en una muestra a través de la documentación de NumPy de su página oficial, esta que aparece en este icono tan hermoso, que también queremos ese icono pues dejarlo pegado para que las personas se acostumbren a que este es el logo de la documentación oficial. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? Pues una manera es, lo pedimos a través de NumPy, y le decimos que nos lleve a imágenes. Vean esta belleza, pero vamos a decirle acá NumPy images, imágenes, aunque aquí me equivoqué, NumPy images es esta, entonces yo quiero es esta, vamos a ver si esta es la misma que tenemos acá.
Vamos a mover esto un poquito más hacia la izquierda y nos vamos hacia acá. Decimos sí, es que es este en el que aparece un dado, porque los datos son en realidad arreglos rectangulares, en realidad arreglos cúbicos de varias dimensiones, no solamente de dos dimensiones, sino arreglos de una dimensión para vectores, arreglos de dos dimensiones para matrices y arreglos de tres dimensiones como el de la GeoGebra, como los tensores. Entonces, en realidad que los datos van a ser arreglados en forma unidimensional, bidimensional, tridimensional, en general n-dimensional, gracias a NumPy. Entonces le damos acá y tomamos esta imagen guardando, bueno, pues a mí me gusta guardando el vínculo para respetar los derechos de autor. Entonces copiar el enlace de la imagen, este es público porque está todo NumPy es gratuito, y llevamos ese logo a la documentación y la ponemos acá, y es con delimitadores de menor y mayor para lenguaje HTML, y en la sentencia IMG src espacio src igual a comillas simples, le das la URL, pues entonces te trae la imagen acá, donde puedes ver entonces el logo de la documentación oficial de NumPy. Entonces ya tenemos una parte del objetivo adquirido, y ahora cómo crear matrices más grandes, más muestras de matrices más grandes. Entonces, bueno, una muestra de mayor tamaño, entonces aquí le ponemos crear muestras de tamaño variable, ¿cierto? Entonces, crear muestras de tamaño unidimensional. Bueno, pues si es unidimensional, entonces siempre le das un solo número en el size. Entonces le dices, bueno, pues una muestra, llamémosle muestra 2, S2, igual a np de NumPy punto random del módulo de generación de números aleatorios punto uniform, y le decimos, pues bueno, ¿quién va a ser el logo? El extremo izquierdo del intervalo. Pongámosle todavía 0,1 y height h, g, gh, h y gh de height 0,1, y la muestra ya sea de tamaño 2. Es así, mire que si es de tamaño 2, y aquí le pedimos otra vez que escriba a S2, escribimos S2, pues entonces, bueno, aquí nos dice, bueno, y aquí le muestra donde hay un error. Entonces le dice, vea, es que cada vez que utilices una función en Python, si das argumentos posicionales, el que sigue no puede ser un argumento no posicional o asociado a una palabra clave. Entonces, este también tiene que decirle size, es decir que ese es size, es decir, que todos tengan nombre del parámetro, argumento, nombre del parámetro, argumento, nombre del parámetro, argumento. Y así, miren que ya nos genera un vector dos dimensional en el que la muestra tiene dos números aleatorios que se mueven efectivamente en 0, 1 y que distribuyen normal. Y ya vamos a ver eso de que distribuyan normal. Entonces, ¿qué significa? Y es que en realidad, ¿qué significa en cuanto a la media y la desviación estándar? Entonces, ahora por ejemplo, si le decimos solamente 3, entonces nos genera un vector fila de 3 componentes. Si le decimos 4, nos genera un vector fila de 4 componentes. Entonces miren que siempre la dimensión de ese arreglo va a ser 1. S2 punto ndim, que nos dice la dimensión del arreglo, nos dice va a ser un arreglo de dimensión 1. Ahora, si queremos una dimensión 2, entonces creamos un S3, una muestra 3, con np.random. En esta parte la necesitamos que uno practique mucho. Un punto uniform, y es la práctica de codificación, de escribir el código uniform con esta notación de punto. NumPy.random.uniform, y como es una función, los paréntesis, ¿y dónde le vas a evaluar? Pues en low 0, vamos acá, no cambiamos el intervalo, con heights hi gh igual a 1, y size
Y cuando le dice sites, miren que la documentación le dice, y otra manera de darle ese sites, él le dice sites es o le das un entero o una tupla de enteros, o tuple of ints. Y mire que ese tuple puede ser así. Entonces yo puedo decirle, bueno, si le digo una tupla de Python es delimitar entre paréntesis, le digo quiero un arreglo 2 por 2, es decir, una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Y le digo, bueno, y genérelo y luego muéstrelo. Entonces por eso escribo el S3 de nuevo. Y así mire que me genera una matriz 2 por 2, un arreglo bidimensional. Entonces aquí le pones S3 punto ndim, y así verás que lo que obtuviste fue ya ahora sí un arreglo bidimensional. Y ya si quieres un arreglo tridimensional, y como se ve acá, entonces generas una muestra 4, otra vez practicas np.random, y también practicas uniform, el estar siempre diciendo, pues tengo la librería numpy, el módulo de números aleatorios random y la función de ese módulo llamada uniform, que me crea muestras que distribuyen uniforme, siempre describir las cosas. Luego el parámetro low, el argumento 0, en este caso, el parámetro height, gh, high, 1, y el parámetro size, que en este caso estamos utilizando con tuples o tuplas, y en esta tupla ya sea de matrices 2 por 2 y que se una detrás de otra, entonces le ponemos otro 2, pues así ya nos genera un arreglo tridimensional que lo presenta así, mostrando de que tiene una matriz 2 por 2 al frente y otra atrás, solo que la que está atrás la presenta aquí debajo. Sería muy bonito que nos lo mostrara la una detrás de la otra en el espacio, sería excelente, pero puedes ver que efectivamente es un arreglo tridimensional con s4.ndim, con el atributo ndim para ver la dimensión del arreglo y ver que efectivamente obtuviste un arreglo tridimensional, que eso es entenderlo como si hubiéramos creado, así como en el cubito, un arreglo 2 por 2, uno al frente y otro atrás. Eso es como en el logo, igualito que en el logo. Y las tareas para realizar fuera de clase, para realizar después de la clase, las que te sugiero es, bueno, pues estas la ponemos como fragmento para poder que cuando aparezca esta presentación al R, la siguiente aparezca después. Entonces esa tarea, pues, ¿qué le ponemos? Hombre, para después de clase, cree arreglos multidimensionales de dimensión 4, cree arreglos de multidimensionales, de la forma, se me ocurre este caso con lenguaje LaTeX, entonces delimitando entre signo de dólar, de la forma 3 por 3, entonces que sean matrices 3 por 3 una detrás de otra, y le ponga por ejemplo por ahí 4 matrices de 3 por 3 filadas una detrás de otra, por ejemplo. Entonces si va a ser un arreglo otra vez tridimensional, pero de matrices bidimensionales 3 por 3, pero filadas una detrás de la otra. ¿Y cuántas van a ir filadas? 4. Entonces o aquí se lo pones variable y el n con n mayor o igual L G E Q mayor o igual que 4. Así, entonces como esa sería una de las tareas que proponemos para que alcances pues los objetivos propuestos en este modelo de enseñanza de Flip Learning o de aprendizaje invertido, y siempre tener donde coleccionar las dificultades de aprendizaje que se encuentren durante la clase, las estrategias para resolverlas, y tener cuestionarios en los que le preguntan, bueno, ¿y qué significa que una distribución, que una muestra distribuya uniforme? Entonces acá, bueno, pues, ¿qué significa que una muestra distribuya uniforme
entre otras, y siempre le pondremos más. ¿Cuál es la diferencia con la muestra que distribuye normal? Eso también sería excelente. ¿Cuál es la diferencia con una muestra que distribuya normal o acampanado? Y ahora nos falta pues verlo gráficamente. Entonces nos devolvemos a la parte en la que los creamos unidimensionales. Entonces aquí cuando lo hicimos unidimensional, veámoslo con... Entonces aquí es crear una muestra, entonces le ponemos la... Y vamos a la parte de, y bueno, en clase, a ver la gráfica de una distribución uniforme, pues para ver gráficamente eso cómo queda. Entonces, gráfica de una muestra que distribuye uniforme. Entonces, bueno, pues esa gráfica nos paramos en la línea y le damos B para que abajo, below, nos coloque la línea de código. Ya por defecto, cada vez que uno le pide una nueva línea al cuaderno, entonces la va a traer de código. Y aquí vamos a importar a matplotlib, que es para graficar, al módulo asociado a matplotlib llamado pyplot, PLOT, y vamos a importarlo con el seudónimo PLT, para cada vez que lo vayamos a utilizar no escribir todo matplotlib.pyplot, sino solamente escribir el seudónimo PLT para agilizar la codificación. Y después le dices, bueno, lo que queremos en una distribución uniforme es que eso va a ser, lo que nos va a crear es una variable numérica continua. Entonces las variables numéricas continuas se dibujan con histogramas. Entonces le damos a plt.his. Entonces no vas a hacer un diagrama de barras, sino un histograma, porque los histogramas son para variables continuas, numéricas continuas, y las barras son para categóricas usualmente, o para numéricas discretas. Entonces aquí, y bueno, ¿qué variable vas a crear? Pues créala antes. Entonces crea una variable aleatoria, S, llamémosla S, o S1, si quieres por llamarlo así, una S1, con np.random.uniform, y lo hacemos en tiempo real para que las personas en tiempo real que sigan el video lo hagan también consiguiendo el cuaderno. Que acuérdense que las observaciones de este video podrán tener el cuaderno a través del vínculo Opening Colab, que les vinculará el cuaderno que está en GitHub a Google Colab, y así poder hacer la práctica a la vez. Paréntesis, porque es una función, entonces np.random.uniform, y podemos, para aligerar, no escribir los nombres de los parámetros, reemplazamos 0, 1 para el intervalo, y el tamaño de la muestra. Entonces le decimos, bueno, pongámosle el tamaño de la muestra n, que en estadística es usual que el tamaño de la muestra se denote con n o con n mayúscula. Entonces, y ese n lo podemos ir controlando, pues que sea de 1 y nos grafique. Entonces nos grafique una variable aleatoria de tamaño 1 que va a generar acá una muestra muy cortica. Y aquí le decimos, bueno, y el histograma para S1 con color igual a pongámosle para color podemos ponerle que rojo. Entonces a través de la cadena red lo escribimos en inglés. Bueno, grafiquémoslo a ver qué tal nos da. Bueno, pero primero generamos la muestra y luego lo graficamos, y miren que nos genera una sola barrita, porque es una muestra de un solo tamaño, donde miren que la frecuencia relativa va a ser de 1, porque en la distribución uniforme todos los valores van a tener igual probabilidad, igual posibilidad de ocurrir. Por eso siempre nos va a dar 1. O va a estar las barras a una altura casi de 1. Entonces así vemos esta primera. Luego aumentas el tamaño de la muestra, entonces dices 2, por ejemplo.
Y aquí ya con 2 mira cómo te lo pone, qué belleza. Mira que las alturas son iguales. Y con 10, entonces ya con 10, una muestra más grande, nos muestra ya barras de distintos tamaños, pero siempre van a tender a que todas quedan a la misma altura. Entonces mire que la mayoría tienen altura, en este caso altura 2, pero porque nos está graficando no con respecto a probabilidad relativa, eh, sino con frecuencia relativa, sino con frecuencia absoluta. Entonces cuando quieres frecuencia, le dices que el gráfico de densidad, density, pues true, para que sea un gráfico de densidad, es decir, en el que la frecuencia, ya sea la frecuencia o el eje Y, sea no absoluta, sino relativa. Entonces así ya nos lo grafica, y miren cómo nos grafica ya ahora sí density. Bueno, aquí nos graficó de todas maneras con altura 2. Density, parece que está bien ahí. Vamos a ver cómo le podemos corregir. Nos vamos entonces a la función, vamos en esta pedagogía, dice, bueno, te vas a plt.his para que te traiga la documentación de esta función. Él te lleva exactamente a través de Google a esa documentación en Matplotlib de la función his, que genera histogramas. Te dice cuántas barras quieres, en qué rango, density false por defecto, y weights, los pesos. Bueno, nos trae muchos parámetros asociados a esta función, y nos trae también otra vez como ejemplos de su utilización acá. Entonces nos trae muchos ejemplos, nos trae cómo utilizarla, y acá pues bueno, gracias a eso nosotros podemos ver y bueno, qué podemos hacer para que nos genere un gráfico de densidad. Entonces jugamos density en false, a ver qué obtenemos. Entonces nos devolvemos acá, traemos esto para acá, y acá nos quedó muy a la derecha. Entonces aquí nos traemos, vamos, aquí estaría el de Matplotlib, lo corremos mucho más, y ahora sí, este lo ponemos al lado de lo de la distribución uniforme, que es el que estamos tratando. Lo ponemos de primero, este de segundo, y le decimos no, pero entonces pongámosle density en false, con argumento false. Recuerda ponerlo en mayúscula al inicio. Y de todas maneras nos está dando frecuencia 1, máxima 1. Vamos a ver que hagamos crecer mejor el tamaño de la muestra para ver qué podemos obtener. Pues aquí ya hagamos que el tamaño de la muestra sea 100, y con el tamaño de 100 pues miren que nos da a veces frecuencias de 16. Vamos a ponerle aquí en true, a ver si está en true, en capital letter, y aquí bueno, ya miren que aquí nos da 1.6, es divide por divide por la longitud del intervalo, y la longitud del intervalo en este caso es 1. Habría que ver, bueno, este gráfico de densidad, a ver cómo nos lo define. Entonces también cómo definir en un gráfico de densidad cómo se construye. Entonces pongámosle aquí en las preguntas, y es consultar, aquí, consultar la definición de gráfico de densidad. En estadística lo necesitamos, el gráfico de densidad o distribución de densidad, para ver, porque entonces miren que con false él nos muestra hasta 16, y con true divide todo por 10, divide todo por true, no por 100, por el tamaño de la muestra, por 100, y así nos queda 1.6, porque 16 dividido 100 me queda 0.16, aquí nos queda en el eje Y. Bueno, parece ser que no fue por el tamaño de la muestra, sino por 10.
Miremos entonces para más datos. Entonces para 1000 datos, entonces en 1000 datos miremos que las barras van configurándose de la misma altura. Miren que sí, es una cosa extraordinaria. Y ya ahora sí mostramos una altura de 1.0, ya que es la más usual, solo que como que para tamaños pequeños tiene un comportamiento que debemos de revisar en la documentación. Y luego ahora sí, si el tamaño es de 10.000, veremos que las barras aún se nos van unificando mejor. Miremos que se nos van haciendo todas de una misma altura, alrededor del 1, diciendo que todos los valores en el intervalo 0,1 serán igualmente probables. Y ya, pues, pongámosle más tamaño. A mí me gusta mucho en Python dividir los tres ceros, los grupos de tres ceros, con un guión bajo para poder leer que en realidad queremos una muestra de 1.000.000 de datos con facilidad. Y aquí ya con eso él muestra que con 1.000.000 de datos efectivamente todos son igualmente probables, o sea que todas las barras quedan de la misma altura prácticamente. Y así si lo haces para más, puede que se te demore mucho, pero verás que ahora ya te queda en definitiva, un gráfico, se demora mucho más, un gráfico en el que las barras quedan efectivamente casi que de altura 1, pero se demora muchísimo en sacar esos 1.000.000.000, esos 1.000.000.000 de una muestra de 1.000.000.000 de números, 1.000.000.000 de números que se mueven en el intervalo 0,1. Entonces, y también puedes utilizar el parámetro step acá, el parámetro step. Vamos a mirar en la documentación, él no lo va a decir, bueno, es que esa función, mientras corre, le decimos, tiene parámetro, usted puede histype y decirle que lo que quiere es un gráfico de barras. Entonces para poder, a pesar de que es la función his, decir que lo que quiere es un gráfico de barras con el parámetro histype, doble T, y también tiene el parámetro, le podemos decir histype, que sea un gráfico de una barra o una función de paso, y miremos lo que lo podemos hacer, aunque está un poquito lento el computador, que efectivamente la consumiendo mucho de su memoria RAM. Y aquí le ponemos efectivamente entonces con ese step, vamos a ponerlo acá, se nos tornó bastante lento el computador, a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitando entre comillas simples o dobles, y a través del parámetro his type igual. Entonces así ya le estamos diciendo que sea un gráfico ya de tipo función de paso, para que si no va a quedar entonces no una sombra o unas barras sombreadas, sino solamente una línea horizontal arriba, pero como ese cambio lo hicimos después de correrlo, probablemente no lo va a asumir, pero puedes correrlo de una vez también para que veas cómo te cambia, y aprender a utilizar este parámetro histype o de tipo de histograma una flexibilidad muy buena. Y mientras acaba de correr, demuestro que entonces en este modelo no solamente tenemos los cuestionarios, sino también recomendamos a los estudiantes grabar algunos de los elementos asociados, resultados científicos asociados a cada una de las cosas que aprenden. En este caso, grabar, por ejemplo, que la distribución uniforme, pues el gráfico es el de una función constante, y una función constante es un segmento, en este caso, rectilíneo horizontal. Entonces que grabe eso y lo escuche varias veces. Y esas grabaciones queremos también dejárselas aquí con vínculos para que el estudiante llegue a esa grabación y las pueda escuchar las veces que quiera y le ayuden en los procesos de memorización asociados al aprendizaje. Y aquí también le damos un vínculo para que él sus propios videos también nos los comparta, para ver cómo gestionar, cómo acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Y un vocabulario en el que
Bueno, pues fomentamos el aprendizaje del inglés. Entonces ponemos como una lista, en este caso hist, y eso que significa en español, que es histograma. También BART, histograma, la palabra BART, BART de barra, entonces que lo pongamos de barra, y así como que vayamos creciendo en un vocabulario, porque una de las mayores falencias en el aprendizaje del inglés es que a veces somos, como yo, un poquito pobres en vocabulario. Entonces tratamos en este modelo de aprendizaje invertido ayudar o a estimular a crecer en el enriquecimiento del vocabulario en inglés para que el estudiante pueda crecer en esa comunicación, en esas capacidades de comunicación científica. Hacer un mapa conceptual, hacemos también el mapa conceptual, este lo estamos haciendo con CMap Tool y se pega acá haciendo el CMap Tool como una imagen JPG. Entonces aquí a través de este código delimitado entre paréntesis angulados, IMG SRC igual a, le puedes poner también comillas dobles, aquí le pones la URL en este espacio entre las comillas dobles de esa imagen de mapa conceptual, en este caso en el que estamos hablando sobre distribuciones, en este caso la distribución uniforme, y cómo eso tiene que ver con igual probabilidad de ocurrencia. Entonces como que esos conceptos mostrarlos cómo están articulados en un mapa conceptual. También proponerle un posible quiz en el que le distribuimos algún puntico a evaluar. Entonces para evaluar esto es, lo primero es generar muestras, entonces generar una muestra de tamaño 10.000, 10, 1, 2, 3, 10.000, que distribuya uniforme y unidimensional y luego pues graficarla. Entonces graficar dicha muestra para verificar que distribuye uniforme, para verificar que distribuye uniforme, pero en el quiz le ponemos que el intervalo y los valores sean en el intervalo, por ejemplo, de 0 a 100, como si fueran porcentajes. Entonces en el intervalo 0 a 100, entonces lo ponemos con símbolo LaTeX, pues delimitando entre signo de dólar, corchete, paréntesis, y lo ponemos 0,100, como si fueran porcentajes. Y ese es el cuisecito, un cuisecito para cada estudiante, corto, que lo puede hacer rapidito, gracias a ver si efectivamente aprendió a generar muestras y a graficarlas, según nuestro objetivo de aprendizaje. Entonces, si hemos de, aquí ya nos miren los generó el gráfico, qué belleza, mira, ya quedó, fue un rectángulo total, qué belleza. Entonces uno ve que las barras todas están a la misma altura, y ya si nos hubiera asumido el hist type de step, no estaría esta sombra azul, sino que solamente quedaría una recta, un segmento horizontal a una altura de 1. Bueno, entonces como que hagas esa práctica, lo pongas a correr de nuevo para que veas que efectivamente lo va a hacer, pero también poner el parámetro porcentaje time para que te mida el tiempo que tarda en hacer ese gráfico. Y pues el objetivo se nos enriqueció con esta práctica porque lo que enseñamos fue a crear las muestras y a graficarlas. Y luego el otro es pues graficar las muestras utilizando la función se llama matplotlib.pyplot.his de histograma. Esta es la función de matplotlib
Solo que uno, para abreviar todo ese nombre tan grande, escribe mejor plt.gist. Ahí ve uno como la importancia de los seudónimos, y que los objetivos entonces eran aprender a crear muestras aleatorias y a graficarlas. Y ver que apenas terminen este modelo es muy importante que el estudiante nos refleje su aprendizaje. Entonces aquí a través de este vínculo él pueda ir a un form de Microsoft para decirle si logró esos objetivos de aprendizaje que el profesor propuso, si desarrolló capacidades de comunicación científica, entre ellas mejoró su inglés y mejoró sus capacidades para manejar líneas Markdown de comunicación científica y todo el cuaderno Jupyter Notebook en general, y si lo que se le enseñó fue contextualizado a ingeniería o a licenciatura o algún saber en especial. En este caso no lo vimos a un saber, sino a algo muy general. Entonces, bueno, pues cuando se los da, bueno, si tomamos datos aleatorios que tengan un significado en ingeniería agropecuaria, entonces usted lo puede decir que efectivamente los datos que generaron con el generador de números aleatorios tenían un significado en ingeniería agropecuaria para algo, en cuanto por ejemplo niveles de lluvia. Entonces uno decir que efectivamente los datos los dejó en un intervalo de valores que tenía significado real. Entonces, bueno, en ese caso no lo hicimos, sería una meta hacerlo. Y demás, y aquí una parte donde los estudiantes pueden expresar lo que quieran sugerir al profesor para mejorar el aprendizaje y le dan el enviar. Y así tenemos pues para los estudiantes en este aprendizaje invertido cómo retroalimentar al profesor en cuanto a la metodología y los referentes utilizados, en este caso la documentación de la función random, numpy random, que es con m, punto uniform. Las otras no las utilizamos, esto ya es para otros cursos, entonces nada más esta, entonces que los referentes sean nada más los que se utilizaron. Y así, le doy muchas gracias, por favor entonces suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo en esta didáctica de la ciencia de datos, para adquirir habilidades en ciencia de datos, efectivamente gracias a la investigación de un equipo formado por la bibliotecóloga Luz Mariela López Noava de la Universidad de Antioquia, el profesor Lluver Hernani Tapias Arboleda de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Educación, y quien les habla, Marco Julio Cañas Campillo. Muchas gracias.